Buenos días, mi nombre es Gabriel Pérez y hoy hablaré sobre sociedades mercantiles. Se define como sociedad mercantil ese por el que dos o más personas se obligan a situar en fondo común bienes, industria o alguna de estas cosas para ejercer una actividad comercial y obtener lucro, con ánimo de partir entre sí los ingresos. Las sociedades mercantiles, de hecho, son aquellas que no se documentó en escritura pública ni privada. En cambio, la sociedad mercantil irregular es aquella que se documentó en escritura pero no se registró o la acta constitutiva no fue publicada como lo exige la ley o su plazo se venció, es decir, carece de algún requisito establecido en la ley. La diferencia entre la sociedad mercantil y civil. La naturaleza civil o comercial de una sociedad se deduce como un objeto social. Sí, el objeto de una sociedad es civil. En los términos del artículo 23 del Código de Comercio, la misma será civil. La principal diferencia entre una y la otra es que las sociedades comerciales se deben matricular en el registro mercantil, mientras que las sociedades civiles no tienen esta posibilidad. La sociedad civil. Lo primero que debemos saber es que una sociedad civil es un contrato privado entre dos o más personas que normalmente serán los socios de la empresa. Los integrantes de dicho contrato deciden empezar una actividad económica con la cual ganar dinero, pero sin realizar actos comerciales. Los socios estarán obligados a aportar recursos según lo convenido en el contrato. Las ganancias obtenidas se reparten entre las participantes de la sociedad civil. Esta sociedad tiene carácter privado y estaría regulada por el Código Civil, con la cual no hay ninguna figura jurídica, mientras que la sociedad mercantil se compone de una personalidad jurídica que se crea para emprender acciones económicas con carácter lucrativo, y para ello se necesita un mínimo de dos personas a los que nos referiremos como socios, y ellos habrán de repartir por partes iguales las pérdidas y las ganancias de la empresa, ya que la relación que se establece entre los socios es conseguir un objetivo común. Los tipos y características de las sociedades mercantiles. Las sociedades mercantiles se distinguen por tres elementos claros. En primer lugar está la propiedad, en segundo lugar está el capital mínimo y finalmente la responsabilidad. Por este motivo, en función de las características de cada caso se elige un modelo u otro. En el siglo XXI se empezaron a extender las sociedades mercantiles para limitar las responsabilidades de los inversores. Estos son los casos más comunes a tener en cuenta. La sociedad limitada se caracteriza por el tipo de sociedad más utilizada. Esto se debe a que le puede crear una sola persona y la responsabilidad se limita al capital aportado. Eso sí, hay que tener en cuenta que la transmisión de las participaciones no es completamente libre porque los socios tienen el derecho a tanteo sobre los demás cuando éstas se venden. La sociedad anónima es la sociedad mercantil por la anomalía del sistema capitalista. La principal característica es que la transmisión de participaciones es libre y no se necesita autorización previa. Es el tipo de organización ideal si se necesita una cantidad elevada de capital inicial. Igual que en las sociedades limitadas, la responsabilidad está limitada al capital aportado. La sociedad colectiva es un pacto mediante el cual los miembros aportan trabajo y capital. No hay una cantidad mínima y la responsabilidad es ilimitada. Por otra parte, hay que indicar que hoy esta forma de empresa tributa por el impuesto de las sociedades, aunque por el pasado lo hacía por el IRPF. Esta sociedad era común en pequeños negocios de matrimonios o familias, aunque cada vez tenía menos incidencia. La sociedad comanditaria. Esta cuenta con dos tipos de socios y esta es el mínimo que puede tener. Por un lado los socios colectivos y por el otro lado los comanditarios. La principal diferencia es que la responsabilidad de los socios colectivos es ilimitada y la de los comanditarios se limita al capital aportado. Tampoco existe una capital mínima para construir la sociedad y hay una gran flexibilidad. La sociedad laboral, que es mínima o es limitada o anónima. Hay distintos tipos de sociedades que fomentan las iniciativas de economía social. La sociedad laboral funciona como cualquier otra sociedad mercantil, limitada o anónima, pero se requiere de la mayoría de las propiedades esté a manos de los trabajadores. En consecuencia, este principal aspecto distintivo con respecto a otras empresas
Este tipo de sociedad se utiliza sobre todo en el sector industrial o servicios con compañías arruinadas. También hay que indicar que las comunidades autónomas pueden marcar la diferencia. Formas de extinción de sociedades mercantiles. La extinción de una sociedad es el proceso mediante el cual el empresario pone en marcha los trámites necesarios para cerrar una empresa. La legislación prevé, en este sentido, una serie de actos que resultan de obligado cumplimiento. 3 fases necesarias para el cierre organizado de una sociedad. Este conjunto de actos discurre de forma general a través de los siguientes pasos: la disolución, la liquidación y extinción. Para realizar el proceso de extinción es necesario terminar el de liquidación. Es obligación de los liquidadores inscribir la extinción de la sociedad en los registros mercantiles mediante otorgamiento de escritura pública con el siguiente contenido: el balance final de liquidación, acuerdo de aprobación de dicho balance, la declaración de haber procedido el pago de los acreedores o la consignación de sus créditos en caso de no haber pagado dichas deudas, la división del haber social y cómo se ha distribuido en este matrimonio restante entre los socios. Fundamentos del derecho mercantil. En el artículo 3, que dice, se repunta además actos de comercios, cualquier otros contratos o obligaciones de los comerciantes si no resulta lo contrario del acto mismo o si tales contratos y obligaciones no son de naturaleza esencialmente civil. Y en el artículo 9 dice, del Código Comercio Mercantil venezolano determina las costumbres mercantiles suplen el silencio de la ley cuando los hechos de la constituyen son uniformes públicos, generalmente ejecutados en la República o en una determinada localidad, reiterados por un largo espacio de tiempo que aparecerán prudencialmente los jueces del comercio. Gracias.